Entonces, para que sea un adecuado examen de orina, hay que verlo así, en su parte macroscópica, que es la parte que yo veo, ¿no? Es decir, el color, el aspecto y demás. Otra es la parte microscópica. Otros aspectos son los exámenes físico-químicos, ¿no? Y por último, ¿no? En los que ya se asocian algunas enfermedades, ¿no? Ya directamente. En cuanto a la parte macroscópica, el mejor ejemplo es el color. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que pasa cuando la orina es de color rojo o parecido? Glóbulos rojos o hematías, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades y en condiciones que no son patológicas. En enfermedades, ¿cuál sería? En enfermedades, cálculos, ¿no? A veces esos mismos cálculos, cuando están migrando desde la vía urinaria por el uréter, van a ocasionar injuria y sangre, o algún tipo de cáncer, masa y demás, o un tipo de lesión. Por ejemplo, cuando hay accidentes automovilísticos, a veces hay fractura, ¿no? De la parte de la pelvis y se rompe la uretra, y eso sangra y se mezcla con la orina. Entonces, vamos a ver la parte en las enfermedades. Es por la presencia de hemoglobina, o sea, sangre, ¿ya? Por las enfermedades que ya les he indicado, o por la mioglobina. En este último examen de residentado vino una pregunta de porfiria, y también está asociada a las porfirinas. Pero esto siempre y cuando les digan, una persona cuando se expone al sol va a iniciar con lesiones en la piel, y además la orina, ¿no? Es un poco rojos cerezo, ¿no? En algunos casos. Y hay unas opciones bueno, en el que no hay, ¿no? Esas enfermedades. Por ejemplo, con los colorantes o la beterraga, ¿no? O también en las mujeres, ¿en qué? Posición de la menstruación, ¿no? A veces dan falsos negativos, ¿no? En este caso, por eso. Y si la orina es un poco más anaranjada, oscura, ¿se imaginan algo? Pigmentos biliares. Bilirrubina, muy bien. O los pigmentos biliares, más que todo. Y cuando no es enfermedad, es por fármacos, las fenotiacidas, o por manejo antibiótico de ITU. Específicamente cuando la orina empieza a ponerse un poco más oscura, es porque es el uso de antibióticos. Hay uno específico, es el sulfamethoxazol, ¿no? Tiende a ser un poco más oscura, ¿no? La orina. Y si es amarillo intenso, ¿por algo? Cuando el paciente está deshidratado, el riñón comienza a ahorrar agua, absorbe más agua y elimina los solutos, y hay una mayor concentración, ¿no? De estos. Otro también por aumento de la bilirrubina. Bueno, también es por el uso, ¿no? De la fenacetina y la itrofurantoína, que es un antibiótico también que es muy usado, ¿no? En las infecciones de vía urinaria, ¿ya? Ese antibiótico lo van a usar más porque ahora último en los antibiogramas que están saliendo, hay una buena sensibilidad a esto, pero hay un aumento a la resistencia a los otros antibióticos. Aquí usan siempre, ¿no? Es el ciprofloxacino, ¿no? En la farmacia. Yo les aconsejo que no usen eso, y si es que tienen algún familiar que está usando eso, no. Háganle un cambio, porque hay ciertas dificultades cuando un paciente tiene tuberculosis y es MDR. En la segunda línea ya se usa, ¿no? el levofloxacino. Y si es que va a tener cierto tipo de resistencia al cipro, van a ir a fármacos un poco más fuertes, ¿ya? Siempre comiencen por lo más básico. En este caso la nitrofurantoína, luego la amox y demás, ¿no? A veces en las gestantes, o lo que más usan es la cefalexina, ¿no? En este caso. Eso no hay ningún cambio en la orina. El único es ese, la nitrofurantoína.
Y si la orina fuera verde o un color similar, también, ¿no? La biliverdina, ¿ya? Cuando hagamos la parte de hígado, vamos a ver un poco cómo es la fisiología o la formación de la bilis. ¿Alguien sabe cómo se forma la bilis? ¿A raíz de qué? Destrucción de glóbulos rojos, ¿no? En el hemo y la bilis. Ya, muy bien. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y cuando no está asociado a enfermedades es por el uso de las vitaminas. Y si es azul, ¿hay alguna enfermedad rara? ¿La habrán visto? No, no, porque no hay. ¿Ya? Vamos a la parte de las que no están asociadas a las enfermedades. Eso es más por el uso de los fármacos, los nitrofuranos, ¿ya? Pero así, como enfermedad, no, ¿ya? Y si es un poco oscura o ploma, ¿a qué se asociaría? Al aumento de melanina o metahemoglobina o la urobilina, ¿ya? Y si es que no está asociado a una enfermedad es por levodopa o hierro. Levodopa es un fármaco que usa ¿qué se usa en qué? En el Parkinson. Y el hierro lo usan como suplemento, ¿no? Las gestantes, adolescentes o las niñas, o los que tengan anemia en este caso, ¿ya? Y si este fuera marrón, también, ¿no? La mioglobina y los pigmentos biliares. Y si es que no está asociado a alguna enfermedad, lo mismo. Anti-parkinsonismo, sí, las sulfaminas con los nitrofuranos, ¿ya? Entonces, ¿sí? Doctor, una pregunta. En el caso del color verde, netamente va a ser vitaminas, el mismo patológico. Sí. Es un ejemplo. Vi que en el complejo B, vitaminas del complejo B me da color amarillo. Sí, ese sería el B, ¿no? Pero aquí está en general, solamente esto, ¿ya? Vitaminas. Más adelante, cuando acabe la sesión, entre hoy y mañana yo les voy a enviar al aula virtual unos libros o unos artículos y esto también es un poco más amplio, ¿ya? Listo. Entonces, cambiamos. Entonces, sabiendo solamente el color, yo puedo indicar, ¿no? Si es que hay alguna enfermedad o hay algo que está usando, ¿no? Este paciente, hierro, antibióticos o más objetos. Ahora nos vamos a la parte macroscópica, pero hacia el volumen. Esto es importante porque si es que yo manejo esto bien, yo voy a saber indirectamente cómo está el funcionamiento del riñón. A mayor filtración está mejor el riñón, a menor volumen es que está pasando algo en el riñón, una injuria, ¿no? En este caso. Entonces, yo tengo que saber el volumen normal en el urinario. El volumen normal es este, de 0.5 a 1 cc por kilo por hora. Entonces, Ronnie, ¿tú cuánto pesas? 80 kilos. Entonces tú más o menos estás con 80 cc hora. Al día, 80 por 24, ¿cuánto es? 2.400, ¿no? Entonces tú al día estarías eliminando, ¿no? Más o menos ese aproximado. Entonces ahora que yo ya sé lo normal, voy a lo anormal, a lo que siempre va ¿no? En las emergencias y demás en los exámenes. Entonces, tengo que ver esto, anuria, oliguria y poliuria. Anuria es cuando no hay eliminación de la orina o cuando es menos de 50 o 100 ml en un día. Menos de esto, de este rango, yo ya estoy considerando anuria. Cuando hay anuria es porque hay una patología en el riñón. Uno, que es lo más frecuente que hay en estos casos es porque hay una hemorragia intensa, shock, ¿ya? Es un shock hipovolémico. Está bajando la disminución del flujo urinario renal y el mismo riñón está empezando a eliminar menos orina. A raíz de esto, cuando hagamos la parte renal, vamos a ver que ciertos elementos empiezan a elevarse, ¿ya? Y esto me indica si es una injuria renal
una injuria prerrenal o una injuria postrenal. En este caso solamente estamos viendo anuria, que es el flujo urinario. Acuérdense, menos de 50 ml a 100. Lo que usan, la mayoría es menos de 50 ml. El 100 es porque han hecho un rango entre población anglosajona, ¿no? Y como ellos son más altos, hay un mayor aumento de volumen. Pero lo usual es que siempre le venga con menos de 50. Anuria sin orina. Oliguria, ¿alguien que te una idea? Ya, muy bien. Oliguria es la disminución del flujo urinario. Anuria es que no hay, ¿ya? Entonces, oliguria yo lo voy a manejar de dos formas. Menos de 400 ml en 24 horas. O si es que debo ser un poco más específico, manejarlo por kilo por peso hora. Miren, aquí está el límite inferior. Entonces es menos de 0,5 cc por kilo por hora. ¿Ya? Y poliuria Mayor a 3 litros. mayor a 3 litros. a 3000 cc por 24 horas o a 3 cc por kilo por hora. ¿Alguna enfermedad que esté asociada a la poliuria? ¿La diabetes? Diabetes insípida, ¿no? O nefrogénica, ¿no? Es por ingesta de líquidos. ¿Algún fármaco que me cause una elevada diuresis? Diuréticos. ¿Cuáles? Furosemida, hidroclorotiazida. ¿Otros? Lo que usan cuando una persona tiene soroche es un preventivo, acetazolamida, ¿no? La espironolactona. Cuando hagamos la parte renal, les aconsejo que vean bien la parte de fisiología del glomérulo por los túbulos. Con eso vamos a ver la función, los fármacos y las enfermedades, ¿ya? Pero es solo un avance. Entonces, yo ya sé lo normal, que es de 0,5 a 1 cc por kilo por hora. Sé que es anuria cuando es menos de 50 ml por 24 horas. Sé que es oliguria, que es la disminución del flujo urinario. Anuria sería, ¿qué? Sin orina mejor, ¿no? Ya. Oliguria es menos de 400 cc 24 horas o menos de 0,5 cc por kilo por hora. Y poliuria es más de 3 cc por kilo por hora o más de 3 litros, ¿ya? Entonces, nos vamos a la siguiente. Como les he indicado, en la parte de poliuria vamos a ver que hay dos patologías grandes, o yo lo voy a diferenciar de dos formas. Una poliuria de tipo acuosa y una poliuria de tipo eliminación de solutos. En la acuosa vamos a ver que es por aumento de líquidos, o la polidipsia primaria, la diabetes insípida, ¿ya? O el síndrome de Sheehan también, que también lo vamos a ver en la parte de endocrino más adelante. Entonces, esto es por elevada ingesta de agua. Esta, la que es la polidipsia por eliminación de solutos, es porque estamos eliminando bastante agua. Uno es la diabetes mellitus. Como en el examen, ¿cuánto es el límite de glucosa que inicia la eliminación? ¿A partir de qué nivel de glucosa el túbulo contorneado proximal empieza a eliminar la glucosa por la orina? 180. ¿Ya? Entonces, si es que yo encuentro en la orina glucosa, indirectamente sé que el azúcar está más de 180. 180, 185, 200, no sé, pero es mínimo 180, ¿ya? Otro es el uso de manitol, que es un diurético osmótico. Otro es el síndrome de Bartter, que afecta a la bomba sodio, potasio y cloro. Más adelante lo vamos a ver. O también el riñón poliquístico, que es un riñón que va a eliminar, ¿no?, bastante orina, ¿ya? Entonces nos vamos a la parte de microscopía. Hemos visto ya la parte más importante, ¿no?, que es la parte visual y la parte de
volúmenes, que es lo que más van a manejar. Ahora vamos a la parte microscópica. Toma de muestra. ¿Alguien ha leído sobre una adecuada toma de muestra para un punto? A ver. Gamio, ¿no? Sí, Ya. Yo que me acuerdo tu nombre. Perdón por llamarte del apellido. No, leí que lo primero que se debe hacer, por ejemplo, es tener una buena higiene, sobre todo en el caso de las mujeres a nivel de la zona genital. Lo segundo es que se tiene que tomar el chorro medio, no el primero. ¿Por qué el En el primero chorro medio? se van eliminando como células epiteliales, o como que se van Epiteliales, eliminando. ¿no? Leucocitos, epiteliales, ¿ya? Y el segundo chorro. También que es preferible tomarlo en la mañana. Ya. Sin embargo, también se puede tomar a lo largo del día. Se toma más o menos de 5 mililitros a 10 mililitros. Y bueno, casi Se todo. ponen, ahí veo, ¿no? Hasta la parte del color, el aspecto, Sí. volumen y demás. Y para la parte microscópica tengo que centrifugarlo, ¿no? Para el sedimento. Y veo el los sedimento. glóbulos, Muy bien. claro. ¿Cuál sería la técnica aconsejable en un adulto? ¿El chorro medio? Sí. Ya. ¿Y en un niño de 5 años? ¿Cuál Bueno, sería? leí en adulto. Tiene el chorro. Niños, digamos uno de 5 años, ¿cómo yo puedo recolectar la muestra? Función suprapúbica, catéter, bolsa colectora. ¿Cuál? Bueno, a lo mejor ya leído que en los niños, no es específico, pero en los niños se coloca una bolsa. Que tiene Bolsa una colectora. boca, Es un agujerito, ¿no? Ajá, y que se le pega por 1 a 3 horas hasta que colecte la orina. Y si fuera un bebito de un mes, ¿también lo mismo? ¿Bolsa colectora? Usualmente usan eso, pero cuando es difícil, hay algunos que llegan, ¿no? hasta una punción suprapúbica que es ya de última instancia. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de anato, como ya pasaron? ¿Cuáles son las capas que pasa la aguja cuando va a una punción suprapúbica? Yo les ayudo con 2 fáciles. Bien tejidos. Luego, ¿qué pasa? En varones y en mujeres. ¿Es igual o cambia? Cambia, ¿no? Tarea para la siguiente. También que la orina se tiene que entregar a las 2 horas, porque Sí. las características son variadas. Proliferación, ¿no? De bacterias y demás. Doctor, también tengo entendido que no puede tocar los genitales externos. En mujeres se recomienda abrir los labios y igual en los hombres, primero limpiar obviamente los genitales para que también no haya contaminación con las células epiteliales en sí. Eso es lo ideal, ¿no? Pero a veces los usuarios pues no entienden y vienen con sus exámenes contaminados y uno ve y dice, no, sí, hay infección y antibióticos y al final nada. Y si se encuentran más de 3 tipos de unidades formadoras de colonias, también ya se podría decir que ya está contaminada en sí la muestra, o más de 100.000 unidades formadoras en sí. Ya. Eso es, ¿no? En el urocultivo, ¿no? Hay cierto tipo de operaciones especiales en las personas y en las gestantes, para que se diga que hay infección en las personas que no están gestando, o en las mujeres que no gestan, y en los varones es 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, pero si es una mujer gestante baja, 10 al cubo, ¿ya? Porque en ellas hay bacteriuria asintomática. ¿Sí? También vi que en los pacientes que están con sonda no se le toma la muestra de la sonda desgastada, sino que se le cambia la sonda y recién esa muestra es la que se agarra para tomar el examen. A propósito de eso, ¿cuánto es el tiempo en el que yo debo de hacer un recambio de sonda? Hablando de sondas. Averigua, segunda tarea, ¿ya? Ahora vamos a ver la parte de sedimento urinario. En el sedimento urinario normal vamos a ver leucocitos, Matías 1, 2, nada de bacterias, quizá un par de células epiteliales, pero lo que no son los piocitos. ¿Alguien sabe qué son los piocitos? Glóbulos blancos, ¿pero qué? Degradados, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo normal y lo anormal.
Lo normal es que haya de 0 a 5 leucocitos por campo, más de 5, 6, 7, 8, 10 a 9, ya me está indicando que hay algo, irritación, infección o algo que está pasando. Piocitos, usualmente no hay piocitos, pero si hay, es que hay infección urinaria alta, ya posiblemente hay una hielonefritis y demás. Hematíes, este es el número máximo, ¿ya? Si hay más es que hay hematuria, hay presencia de glóbulos rojos en la orina, pero debemos de distinguir dos: hematuria, una microhematuria y una macrohematuria, o hematuria microscópica o hematuria macroscópica. ¿Alguien sabe cuál es el límite a partir del cual yo digo que es una hematuria macroscópica? ¿Ciento y cuánto? 150. Muy bien. Entonces nos vamos a las bacterias. Por lo general, estas están ausentes en el examen de orina. Si hay, es uno, porque mala muestra, inadecuada. O dos, porque hay infección de la vía urinaria baja, o hay una cistitis, o si es que a estas bacterias están añadidos estos, es porque posiblemente esa infección ya esté arriba, en la vejiga, en los uréteres y demás, ¿ya? Células epiteliales son escasas. ¿Por qué? ¿Qué son las células epiteliales? Las células que se desprenden. Y aquí en otros vamos a ver que hay cilindros y cristales, ¿ya? Entonces vamos a la parte de hematuria. La hematuria, en esta imagen, lo pueden buscar en la página que les indiqué la vez pasada, en el Army Today. Es el lugar de origen. Uno es la vía urinaria baja, ¿no? La uretra, la vejiga, el uréter y demás, ¿ya? Vean esto. Ya les aconsejo que vean. Pero vamos a ir a la hematuria glomerular en el riñón y a la extraglomerular o fuera del riñón. Vamos a ver cuáles son las diferencias en esto. Lo voy a subrayar. Cuando yo quiera indicar que es una hematuria extraglomerular o fuera del riñón, va a ser rojo o rosado, ¿ya? En algunos van a ver que la morfología de los hematíes está intacta, ¿ya? Nada más. Ahora, cuando es una originaria en el mismo riñón, por lo general son un poco, es un poco marrón, achocolatado, o como lo dice en el color de Coca-Cola, pero sin gas, ¿ya? Van a ver que los hematíes sí están dismórficos, ¿ya? Eso es lo más importante aquí. PICAS, ¿no? Que son los cilindros. En la extra no hay cilindros hemáticos. Y en esta, en la que hay una injuria a nivel del riñón, sí, hay cilindros hemáticos, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Entonces, como ya hemos hablado de los cilindros, estos son. Eso es cuando hay afectación en el riñón específicamente. Si es que ven cualquier tipo de cilindros, es porque hay algo en el riñón. Los cilindros leucocitarios, ¿no? O los hialinos. Estos hialinos, algunos indican que es algo fisiológico. No sé si han oído hablar de las proteínas de Tom's Horsfall. También de tarea, ¿ya? Es la tercera. Voy a revisar en la siguiente. ¿Ya? A ver. No, sí, son hemáticos. Ya. Estos son hemáticos. Casi siempre es por una injuria a nivel del riñón. Cuando hay cierto tipo de patologías en esta, van a formarse colecciones de estos en los túbulos y van a
Y así se ve, ¿no? Esto casi siempre causa la nefritis intersticial aguda, ¿ya? O por la ingesta de algunos fármacos que son nefrotóxicos. ¿Alguien sabe de alguno? ¿Algún fármaco nefrotóxico? También es ototóxico. Aminoglucósidos y los AINES, ¿no? Hay también AINES que son muy nefrotóxicos. Entonces nos vamos para la siguiente, ¿ya? Con los anillos, con los cilindros serios, ¿ya? Estos cilindros serios, se dice que un 85% de ellos está asociado al lupus. Más adelante vamos a ver que cuando hay lupus en el organismo, van a decir, ¿no?, que son cilindros o que es una muestra telescopada, porque hay cilindro hialino, cilindro serio, cilindro hemático y demás, ¿ya? Hay un montón de cilindros. Acuérdense, telescopado, les de lupus. Hay más de 2 tipos de cilindros en esto. Vamos a ver los cilindros de tipo leucocitario, por infecciones específicamente, ¿ya? Más cilindros. Cilindro serio, ¿ya? Son los que más abundan. Entonces, cuando yo quiera, cuando hagan la parte de nefrología, tienen que acordarse del lupus, les, y un poco, ¿no? El escopado. ¿Por qué? Porque hay más de 2 tipos de cilindros, ya sea hialino, serio, hemático o leucocitario, ¿ya? Siempre hay más de 2 tipos de cilindros en el lupus. Entonces ahora vamos a ver los otros elementos importantes, que yo les aconsejo que lo vean con este tipo de hemotecnia, el SEAT. C de calcio, E de estrubita, A de ácido úrico y C de cistina. Algunos son ácidos, algunos son alcalinos. Vamos a verlos. Entonces, el de calcio, el más frecuente es por la formación de oxalato de calcio. Casi siempre este se forma en un pH alcalino y son radio-opacos, cuando lo veo a la microscopía. Siguiente, miren, ¿ven? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna particularidad en eso? ¿Birrefringencia o no sería? ¿O sería en otro cálculo? ¿Hicieron alguna vez eso en fisio? Ya. Vamos al siguiente, al cálculo de rubita. Ya. ¿En qué enfermedad habría más el de calcio? Oxalato de calcio. Eliminación de calcio, ¿no? ¿Por qué? Ya. Pero, ¿alguna enfermedad? Ya, porque sí están eliminando, ¿no?, calcio. El uso de diuréticos, ¿no? Algunos eliminan calcio absorben calcio y eliminan sodio. Pero específicamente en la hipercalciuria, ¿ya? Cuando hagamos la parte de medicina interna, en la parte de endocrino, vamos a ver que hay enfermedades, ¿no?, asociadas a la paratormona, que hace que se elimine el mismo calcio, ¿no?, de los huesos, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente, a la rubita. Casi siempre este está formado por fosfato de amonio o de magnesio. Al igual que el de calcio, este se forma en un pH alcalino y son radio-opacos. Estos son los más amplios, ¿no?, en este. Entonces, el de calcio con este casi siempre se forman en pH alcalino y son radio-opacos. ¿Ya? ¿Cuál es la enfermedad en la que se ve? En ITU, especialmente por un germen. ¿Cuál es? El Proteus mirabilis, el que forma cálculos de tipo oraliformes. ¿Ya?
Ahora nos vamos al ácido úrico, que es lo más común en adultos, varones con gota, ¿ya? Este, en cambio, se forma en un pH ácido, es radiolúcido y transparente, ¿ya? Estos no son opacos, estos son más visibles en este caso. Y la mayoría de veces es porque hay gota o un síndrome de lisis tumoral, ¿ya? Casi siempre por esto, este es el origen, ¿no? Ahora nos vamos al último, que es más frecuente en los niños, el cálculo de cistina, que también es en pH ácido, radiotransparentes, es de forma hexagonal y es uno de los más duros. Si yo en el examen les pongo cuál es el cálculo más grande que se forma en medio alcalino, estrubita. El más duro, hexagonal, también, ¿no? Ya. Esos son los cálculos. Y es más en niños. El origen es idiopático. No se sabe, ¿no? La ciencia es cierta. Ahora nos vamos al examen físico-químico. Ya hemos visto la parte visual, ¿no? Del sedimento. Entonces aquí tengo que ver esto que es importante, la osmolalidad, la densidad y el pH. ¿Alguien se acuerda de física y de química? ¿Qué es osmolalidad? Es la cantidad de solutos por solvente. Ya, Cantidad de solutos osmóticamente activos. muy bien. Listo. Entonces, al igual que en la parte de volumen, aquí vamos a ver el valor normal y lo anormal, ¿ya? Lo normal son número de partículas por soluto en la orina, ¿no? Por kilo en el agua. Ese es el valor normal. Si es que hubiera un aumento, ¿habría asociación con alguna enfermedad? Aumento de la osmolalidad sería el aumento de partículas. Entonces el volumen está disminuyendo y aumenta la osmolalidad. Un ejemplo en el que no haya ninguna enfermedad: paciente deshidratado. Otra, diabetes mellitus o la insípida, estaría alto. La mellitus. Mellitus, La ¿no? insípida es la Porque hay un aumento de volumen y por el aumento de volumen la cantidad de solutos disminuye, ¿no? Muy bien. Densidad es el peso de los solutos disueltos en la orina y esa es la densidad normal en el examen de orina. Es de 1100, no, es de 1010 a 1020. Si es que fuera una orina con densidad 1004, sería una orina diluida. Si fuera una orina con densidad 1029, una orina concentrada, ¿no? En este caso. Tengo a un paciente que sufrió un accidente de carro, tuvo hemorragia y hace 6 horas le están poniendo vía, ya le han puesto 5 litros. ¿Cómo estaría la densidad? ¿Aumentada o baja? Acuérdense, ya, perdió en el accidente 600 cc de sangre y en el hospital le pusieron 5000 cc de cloruro de sodio. ¿Estaría aumentada o disminuida la densidad? Porque miren, es el peso de los solutos disueltos. A mayor volumen, el soluto pesa menos. A menor volumen, pesa más el soluto. Entonces, ese paciente está disminuido o aumentado. Disminuido porque está recibiendo bastante líquido y la orina se diluye. Pero si fuera un paciente, ya, el mismo, tiene una fractura expuesta de fémur, ha perdido 2.5 litros de sangre y orina. Y la orina está oscura. Estaría elevada la densidad. La osmolalidad estaría alta o baja. También alta, ¿no es cierto? Porque hay menos volumen. Ahora nos vamos al pH.
¿Cuál es el pH en la orina? En la sangre. Ya. En la sangre venosa y arterial. Tomás. Averigua. ¿Alguien sabe qué es homeostasis? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ese equilibrio? Para que el organismo funcione de una forma normal. ¿Ya? Eso es. Algunos confunden homeostasis como el equilibrio que debería haber, pero equilibrio que en función a qué. Siempre debe de haber en función a algo. O sea, esto tiene su función, ¿no es cierto? Es que almacena el USB. ¿Ya? Es más o menos como la segunda imagen, ¿no? Cada objeto tiene su función de ser. ¿Ya? Entonces nos vamos al pH. ¿Ya? O hablaremos un poco más de esto. Cuando está elevada la densidad es porque hay un aumento de solutos y disminución del volumen, o sea, el agua, ¿no? En este caso. Y cuando hay una disminución es porque hay mayor volumen y los solutos se vuelven no menos. O sea, es igual el soluto, pero a mayor volumen el examen hace que sea menos, ¿no? Más o menos. ¿Entienden? O con dibujito, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? Ya, miren. Aquí hay un envase, es el mismo envase. Acá tengo 50 cc, acá tengo 1000 cc. Lo mismo. Aquí hay lo mismo. Sodio, sodio. Pero en este hay una densidad que es más elevada. ¿Por qué? Porque hay menor volumen, pero es la misma cantidad de solutos. Pero en este aumenta, ¿no?, la densidad. En este caso vemos que hay mayor cantidad de volumen, hay la misma cantidad de solutos, pero baja la densidad. ¿Por qué? Porque hay un aumento de volumen. ¿Ya? Entonces nos vamos al pH. Esto es lo usual en la orina. Varía desde 4.6 a 8. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones para que una orina sea ácida o básica o alcalina? Ácida es cuando es menos de 4.5. ¿Y cuál es la patología que deberían de imaginarse siempre cuando ven una orina así? En la cetoacidosis diabética, que es una complicación de la diabetes mellitus 2. Diarreas, insuficiencia respiratoria de larga data. ¿Por qué? Porque hay una compensación, ¿no?, con el bicarbonato y con la presión arterial de CO2. Y cuando es una orina alcalina es cuando es mayor a 8. Entonces hay enfermedades túbulo-renales o alcalosis. En esta orina ácida, ¿cuáles son los que se forman? El de calcio, el de ácido úrico, el de estrubita o el de cistina. ¿Y cuál más? Ácido úrico. Y en el alcalino, oxalato de calcio y estrubita. Muy bien. Ya. Con eso continuamos. Entonces, muy aparte de eso, tengo que ver los iones que están en la orina. Y uno de los que son más importantes es el sodio. Porque dependiendo del sodio, yo voy a ver indirectamente cómo está la función en el riñón. ¿Ya? Hablando de fisiología en el riñón, ¿cuánto es el porcentaje o en qué zona del
glomérulo hay mayor absorción de sodio. ¿En cuál de los túbulos? Contorneo proximal, asa de Henle, cristalo, colector. El proximal, ¿no? Se dice que un 80 o un 85% en esa zona es en donde hay mayor absorción de sodio, de glucosa, aminoácidos, bicarbonato y agua. Eso vino en el examen de residentado. Era un paciente con disminución de sodio, estaba en 126 creo, y decía, hablando de la fisiología renal, ¿en qué zona ocurre ese defecto? Y era en el túbulo contorneo proximal. ¿Ya? Hay también una zona bien importante que produce el intercambio entre sodio y el potasio. Es en el túbulo colector. ¿Por acción de qué hormona? Aldosterona. ¿Ya? Eso más adelante lo hablamos, pero me alegra que sepa. ¿Ya? ¿Qué es el FeNA? El FeNA es la fracción de expresión de sodio. Indirectamente, esto a mí me va a decir que hay una mala función en el riñón o hay una injuria a nivel renal. Vamos a ver que son dos, que es más o menos como un rango. Si es que es menos de 1, es que si hay una injuria, pero no es en el riñón mismo. Y si es más de 1, si hay injuria en el mismo riñón en este caso. ¿Ya? Entonces veamos. Menos de 1 es porque hay eliminación de sodio, pero no es a causa del pulmón en este caso. Ahí se ve, ¿no?, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico o la pérdida de volemia. Ahí era pérdida, no es pérdida. ¿Ya? Y si es más de 1, es porque hay una injuria a nivel del riñón, una NTA o una necrosis tubular aguda, por fármacos, por pérdida de volumen y demás, o una nefropatía perdedora de sal, el cual vamos a verlo dentro de 1 o 2 semanas en la parte del examen renal. ¿Ya? Entonces, acuérdense, las IRAS, insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, y casi siempre tienen que fijarse el FeNA, la fracción de excreción de sodio. Si es por debajo de 1 es porque no es en el riñón, puede ser por pérdida sanguínea, pacientes deshidratados, diarreas, vómitos y demás. ¿Ya? Pero si es más de 1 es porque hay injuria en el riñón. Acuérdense eso. ¿Ya? Aparte de eso, van a medir el sodio urinario. Si es que es debajo de 20, es porque no es en el riñón, debajo de 20. Si es más de 40, es que hay una injuria a nivel del riñón, porque el riñón ya no está cumpliendo esa función de absorber el sodio y está eliminando sodio. Entonces hay una patología en el riñón. Menos de 20 es cualquier otra patología. Entonces, el riñón sí está cumpliendo su función de absorber el sodio. El FeNA es menos de 1, en el riñón más de 1. Osmolaridad urinaria, si es que yo tengo un riñón que no está cumpliendo bien esa función de absorción, ¿estaría alto la osmolaridad o baja? En el riñón mismo está menos. ¿Por qué? A ver, ¿entienden? ¿No? ¿Alguien? ¿Por un punto? Pero no se supone que la osmolaridad es la cantidad de solutos, y el riñón al no funcionar no absorbe los solutos y pierde más osmolaridad. Ya. Ahí va una. ¿Otro? ¿Nadie, chicos? Hay errores que vamos a arreglar. No es nomás sí, nada. Es ver y decir.
En este es bajo, en este es alto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que haya pasado en una fisiología 1? ¿Nadie? ¿No quieren juntos? ¿O pasaron en 2? Veamos esto bien. Miren. Ya. Quiero que vean aquí. Esto sí. Esto sí es importante. En estos de acá. Quiero que piensen. No que digan sí, no, sí, no. Densidad está más. Ira está menos. Y aquí más. Ya. ¿Tienen alguna idea? O lo dejamos para tarea también. Tarea. ¿Nada? Ya. Y en densidad debería estar alto o bajo. En este caso. Renal. Aquí sí absorbe, ¿no es cierto? Aquí no absorbe porque está mal el riñón. No absorbe. ¿Sería así o es al revés? ¿Tú? Al revés dices. ¿O no? Ronnie, ¿tú? No, está bien. ¿Sí está bien? Está bien, porque si no afecta al riñón, está absorbiendo normal. Ya, muy bien. ¿Nada? ¿Está bien? ¿Entendieron? Marea la siguiente ya, porque marea. Es que a veces yo digo y veo, ya, es así ese valor, pero si es que yo no sé cómo es eso, ¿cuál sería la diferencia entre la IA y un alumno de medicina? La IA dice, sí, está elevado, pero el alumno dice, sí, está elevado, pero ¿por qué? ¿Y cómo es el inicio de eso? ¿Ya? Quiero que lleguen a eso. No quiero que sean máquinas que digan, sí, ya, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Piensen, por favor. ¿Ya? A veces, cuando uno está en el hospital, uno se imagina que son como los exámenes IBM. A ver, ya, ha venido tal, es la BEAS, pero no. No es así. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Vamos a ver la parte del azúcar o la glucosa. ¿Ya? El límite para que sea eliminado por la vía fisiológica es de 180. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos tipos. Una sin hiperglucemia y una con hiperglucemia. Cuando yo vea una sin hiperglucemia, casi siempre está asociado al embarazo. Porque en el embarazo aumenta la función renal y se elimina con normalidad. O en el síndrome de Fanconi. Pero cuando hay eliminación de glucosa y a la par hay un aumento de nivel en sangre, es porque siempre va a haber diabetes insípida. O no, digo diabetes mellitus, tipo 2 o la 1, o la autoinmune. Otra enfermedad sería la acromegalia, porque hay un aumento de la hormona del y esta hace que se forme más azúcar en el organismo. Otro es el síndrome de Cushing, porque hay un aumento de cortisol. Otra es la enfermedad del páncreas, porque no hay insulina. Y esta insulina ya no está ejerciendo esa función, ¿no? Que es ingresar la glucosa a la célula. Y este está en el espacio extracelular. Otra es la sepsis y algunos fármacos. Ejemplo de un fármaco que eleve la glucosa. Corticoides, muy bien. Otro. Casi siempre son los corticoides, ¿ya? Pero los que se usan por vía oral o por vía parenteral. Porque los corticoides tópicos no hacen el efecto. A no ser que sea usado por más de un año y esté siendo absorbido, ¿no? Por el organismo. Cetonuria. ¿Alguien sabe si la presencia de los cuerpos cetónicos en orina es algo normal o es algo anormal en este caso? ¿Es normal? A ver si me acuerdo nombres. Álvaro, de ti sí me acuerdo. ¿Es normal?
la presencia de cuerpos cetónicos en la orina? ¿Sí o no? Hay, ¿no? A veces. Por ejemplo, en ayuno prolongado. Otro que no sea normal y esté asociado a las gestantes, cuando las gestantes tienen vómitos en la hiperemesis, ¿no? Gravídica por inanición. ¿Y alguien sabe por qué se forman estos cuerpos cetónicos en el organismo? Cuando una persona no come toda la restricción de Ya. lípidos y proteínas. Y en la diabetes, ¿por qué se formaría? ¿A raíz de qué molécula elemental se forman los cuerpos cetónicos? Los lípidos. ¿Ya? Es así más o menos. Miren, cuando hay una paciente diabética de larga data, ya, vamos a ver, insulina, glucosa, las proteínas y los lípidos. Esta es la célula. Insulina hace que la glucosa entre a la célula. Listo. Cuando es una diabetes avanzada y hay una insulinoresistencia o ya no hay insulina, entonces la glucosa está aumentando en el espacio extracelular, pero no es usada como fuente de energía, ya no está ingresando. Y el organismo usa por pasos, usa a las proteínas como fuente de energía. Y cuando esta enfermedad ya está avanzada, ya no hay reserva de esto, empieza a usar los lípidos como fuente de energía. Es por eso que las personas diabéticas, cuando están en una enfermedad avanzada, adelgazan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque forzosamente están usando las reservas de lípidos. Y uno de los productos de desecho son los cuerpos cetónicos. Así se forman, más o menos. En resumen, me imagino que se hicieron con el doctor Sánchez. A nosotros nos hizo hacer un super cuadro de memoria. Ya, entonces, cetonuria es el acetato beta hidroxibutirato. Había un rap, ¿escucharon? El rap del ciclo de Krebs. Ya, algo así es. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de causas: causas metabólicas y causas ajenas. Una es la diabetes mellitus mal controlada. Acuérdense eso, cuando siempre vean este elemento, siempre digan, esta persona tiene diabetes, esa persona ha estado tomando bien la insulina o los otros fármacos, porque esto puede ser mortal. Muchas personas que son diabéticas y están complicadas con cetoacidosis se mueren, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez vino una abuelita de 82 años en mi serum y no había pues laboratorio, solo había ese examen, el de ida de orina y estaba elevada su esto. A la paciente se le hidratró y por emergencia hicieron una cetoacidosis. Casi esa abuelita muere, pero no. Otras, el ayuno prolongado, dieta, mira, ingesta alta en lípidos, ¿ya? Embarazo y lactancia. Otro que aquí habría que agregar es en las gestantes con hiperemesis, ¿ya? En este caso, ¿ya? Entonces nos vamos a la parte de bioquímica también, a la parte de proteinuria. Esto es importante, quiero que vean bien aquí los valores porque hay otras enfermedades asociadas a esto. Y una de ellas es cuando hay un inicio de la diabetes, hay una microalbuminuria. ¿Ya? Para que exista una injuria a nivel de riñón, en la diabetes debe de ser por unos 10 a unos 15 años de haberse iniciado la enfermedad, más no de haberse diagnosticado, porque yo puedo hacer el diagnóstico, pero en sí la persona ya está 5 años mal o más, ¿no? Y en 5 años hace una enfermedad, ¿no? Más alta en este caso. Entonces, yo tengo que ver este valor, que es de 100 a 150 miligramos por decilitro.
o en algunos casos, cuando es en niños, usan a 100 miligramos por metro cuadrado. ¿Ya? Este es el valor normal. Hemos visto lo usual. Ahora, cuando hay una proteinuria significativa, para que yo diga, ¿no?, que sí hay algo y que tengo que hacer más exámenes para ver si hay alguna enfermedad, es a partir de este valor, mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas o 0.3 gramos en 24 horas. Es una proteinuria significativa. Entonces, hay varios rangos, ¿no?, en los cuales yo les sugiero que vean estos. Ya, cuando hay una eliminación de estas y es menos de 500 miligramos al día, es porque hay un aumento de ejercicio, dieta, hipertensión o infecciones. Pero cuando este sube y es de 0.5 a 3 gramos, es porque hay enfermedades en el riñón, ya sea de tipo inmune o infecciosa, pero casi siempre está asociado a la nefropatía de inicio, o sea, la inicial en este caso. O en las mujeres, que también tienen que ver la preeclampsia. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es la preeclampsia? El aumento de la presión arterial en el momento del embarazo. ¿Ya? ¿Y cuál es la causa de esto? Cuando hay una placentación, perdón chicos, al momento de la formación de estos vasos de la placenta tienen una mala formación en el útero. Entonces, no va a haber un adecuado flujo. Y cuando no hay un adecuado flujo, ¿cómo es que lo va a compensar el cuerpo? Aumentando ¿la qué? La presión. O sea, hay una disminución de flujo, pero aumento de resistencia. Y a raíz de esto se forma. Para que yo diga que hay una preeclampsia, debe ser mayor de la semana 20 de gestación, una presión arterial de 140 sobre 90 y una proteinuria mínimo de este valor, de 0.3 gramos o una significativa. Pero cuando yo ya tengo más de esto, esta es una proteinuria en rango nefrótico, o sea, me está indicando que si hay una afectación a nivel renal. ¿Se acuerdan de fisiología? ¿Cuáles son esas capas? Está la basal y los podocitos. Cuando hay una enfermedad y hacen que estas capas se eliminen, hay una eliminación elevada de esta. ¿Alguien sabe cuánto es el peso de la albúmina? Tarea, es 100 y pico kilodaltons, pero eso está asociado porque la albúmina tiene una carga negativa y la membrana basal tiene también una carga negativa. Negativo con negativo se repele, pero cuando la basal o la capa de los podocitos, esta se rompe, ya no hay esa carga y la albúmina pasa y se elimina y forma la proteinuria. ¿Ya? En este caso sí, ¿no? Habría que ver algunas enfermedades que están un poco más elevadas, ¿no? Como el lupus, amiloidosis y demás. ¿Ya? Tarea no. Eso no. Ya les dije. Lo que sí quiero que averigüen es esta de esta HCG en orina. ¿A partir de qué semana de gestación esta es positiva en la orina? ¿Ya? O sea, Tendría que ser a partir de la cuarta semana de... ¿Desde que hubo fecundación o desde que hubo implantación? Porque difieren, ¿ya? Eso sí lo averiguan bien, ¿ya? Porque también eso les va a servir en excelentes, ¿ya? Misceláneos, ácido 5 y hidroxiindol acético. Esta se va a formar por la formación o el metabolismo de la serotonina. ¿Cuál es
el interés en esta parte es que esto está formado a, o que este está asociado a tumores carcinoides, específicamente el de apéndice. Si es que está elevado, posiblemente sea ese el diagnóstico, un tumor carcinoide de apéndice. ¿Ya? Otro, las catecolaminas. ¿Cuál es la enfermedad que yo debo de sospechar en esto? Es por feocromocitoma. Es una masa que se va a desarrollar en la glándula suprarrenal y aumentan las catecolaminas. Estos pacientes en los que hay este tumor van a debutar con hipertensión que va a ser de difícil manejo. Usualmente se les da yecas, aras y no baja. No baja porque hay un aumento de catecolaminas. A ver, hablando sobre eso, ¿cuáles son las papas de la glándula suprarrenal? Se divide en dos, y esos dos se dividen en glomerular, fascicular y reticular. De esas, nada me importa. De la zona de la médula sí, porque en la médula hay formación de catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Y este tumor justamente se forma en la médula, lo que hace que aumente la presión arterial. ¿Ya? Otros. Y cuando este está disminuido, pues es en la insuficiencia renal, orina alcalina y demás. ¿Ya? Y antipsicóticos también. ¿Ya? Ahora, vamos a ver esto. Esto es importante porque cuando vayan a hacer su serum, hay algunos centros, 1.1, 1.2, en los que no hay un ambiente de laboratorio. Y esta herramienta va a ser de ayuda si es que lo saben ver e interpretar. La parte de arriba me indica si hay o no, ¿qué cosa? Leucocitos. Y esta se pinta a partir de 10 a 15. Esto lo vamos a ver el día viernes, ¿ya? La siguiente parte, la de nigeritos. Esto es importante porque si hay esta a mí me indica que sí hay infección urinaria, porque es un producto de desecho de las bacterias. Pero hay algunas bacterias que, a pesar que estas estén halladas en la orina, va a salir negativo. Quiero que me digan 2 ejemplos de bacterias en las que no haya esta parte. O lo buscan para su tarea mejor. ¿Ya? 2 ejemplos. ¿Ya? Esas son las excepciones. A veces es bueno ver esta parte, pero no es mucho. Bueno, en los que yo hice, a mí no me ha servido de nada, el urobilinol. Este sí, porque ese me puede indicar, ¿no?, que hay alguna enfermedad asociada a esa, ¿no? Especialmente en las gestantes. Es importante que siempre tengan al día a sus usuarias, ¿no?, en la parte del serum, porque algo pasa, hay algún accidente o se enferma o muere y a la hora nomás les caen los abogados, los fiscales, ¿ya? En avión ellos llegan, es cierto, ¿ya? El pH también es bueno, ya saben en qué está elevado, sangre, densidad, y algo importante también que a mí sí me ha salvado son las cetonas, especialmente en pacientes con diabetes mellitus o en gestantes que estén arrojando en la hiperemesis, porque cuando ya aparecen en ellas, esto es que ya están muy mal, o una pérdida de peso, ¿no?, hasta del 5 al 10% en este caso. ¿Ya? Y el resto, el último importante también, la glucosa. Acuérdense que si este pinta es porque mínimo está en 180, ¿ya? En otros está en 200, en 250, pero lo mínimo es 180 y ya me está indicando que está que está mal, ¿no?, ese valor. ¿Cuál sería el valor normal de glucosa en sangre entonces? De 70 a 110, algunos hasta 100, ¿no?, lo bajan, ¿ya? Entonces,
Vamos a los ejemplos ahora que ya saben todo. Veamos esto. Hacemos un examen de orina y tiene 15 leucocitos, esa cantidad de hematíes y 15 piocitos. Voy a llamar. Van a resolver uno por uno. Voy a hacer su brocha. ¿Alguien? Dejo de guardar.